¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Vamos a compartir en esta tarde una palabra que el Señor nos ha estado dando. Y antes de eso yo quisiera que todos juntos oremos para que el Espíritu Santo nos guíe. Es importante que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe todas las cosas. Y yo creo que esta palabra viene a significar para todos nosotros una enseñanza de parte del Señor que va a ser muy importante que la pongamos en obra. Así que vamos a orar para que el Señor nos guíe, ¿sí? Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús estamos aquí delante tuyo, Señor, reconociendo que día a día necesitamos más y más de ti, Señor. En medio de todo lo que significa, Señor, las aflicciones de este mundo, sabemos que tu palabra dice que tú has vencido este mundo y necesitamos, Señor, de ti, de tu Espíritu Santo que nos guíe día a día, Señor, para vencer todo lo que significan, Señor, las artimañas de Satanás y la manera como quiere, Señor, jalar a tu pueblo, a tu heredad, Señor, a mentiras, a cosas que no están diseñadas por ti, Señor. Bendito Dios, y que, Señor, necesitamos estar entendidos, Señor, de cuál sea tu perfecta voluntad, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a estar hablando entonces sobre el alma próspera. Yo creo que este es un tema que es muy controversial, sobre todo cuando hemos visto que mucho se ha estropeado este tema de la prosperidad en cuanto a lo que llaman el Evangelio de la prosperidad. Sin embargo, el Señor es claro en su palabra cuando Él nos dice en mucho de partes de su palabra, Él nos expresa su deseo de bendecirnos. Es más, Él dice que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Entonces, es un tiempo donde se habla mucho de que viene escasez, va a venir escasez de todo tipo, económico, de alimentos, de salud, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que más que nunca necesitamos escuchar lo que Dios tiene para decirnos, alinearnos y afilarnos de repente en algún lado donde no estemos nosotros entendiendo y comprendiendo la voluntad de Dios para con nosotros. Y yo quiero que nosotros tengamos en cuenta este pasaje de Tercera de Juan, capítulo 2, donde el apóstol Juan, con mucha ternura, le habla a un discípulo suyo, ¿no? A Gallo, y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Yo creo que es un versículo muy hermoso, muy tierno, ¿verdad? Donde el apóstol dice, el anciano, dice, entonces eso quiere decir que el apóstol ya estaba ya mayor cuando le hablaba a Gallo, a su discípulo. Y más adelante dice: mucho me regocijé cuando me enteré que andas en la verdad, ¿no? Ahí dice: mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, ¿no? ¿Y de qué cosa estaba hablando? Estaba hablando del servicio que estaba brindando él a la iglesia. Dice: no tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad, ¿no? Más abajo dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, ¿no? Entonces, le estaba hablando a este discípulo suyo, a Gallo, ¿no? De lo contento que estaba el apóstol, de lo feliz que estaba de saber que había aprendido lo que él le había enseñado. De hecho, que Juan, al haberle enseñado estas cosas, también él las había puesto en práctica. Por eso él se gozaba, se alegraba de ver a su discípulo, ¿verdad? Que estaba andando en la verdad. Total, ¿quién es la verdad? La verdad es Jesús, ¿no? Entonces, él estaba andando en la verdad de Jesús. Él estaba andando en el reino.
Ahora, tenemos que entender que el reino de Dios siempre tiene que ver con generosidad. Yo quiero que repitas esta palabra fuerte y claro y que te quede. El reino de Dios, todo el reino de Dios tiene que ver con generosidad, ¿sí? Entonces, porque es la única manera como se mueve el reino de Dios, no hay otra manera, no hay otra forma, ¿no? Si tú quieres entrar al reino de Dios, tienes que haber practicado antes la generosidad, y vamos a ver esto más adelante. Dice en Proverbios, el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado, ¿sí? Entonces, el alma que se dispone a ser generosa, Dios la va a prosperar. El que se dispone a ser generoso con otros, otras personas van a ser generosas con ella. Entonces, esto tiene que ver mucho con el reino de Dios, la manera como Dios ha diseñado que se manifieste el reino, que se mueve el reino. Por eso es que en el apóstol Juan le decía a Gallo, me alegro mucho porque tú estás colaborando con este desconocido, esta persona que está viajando, está predicando la palabra, está brindándole un servicio al Señor, y tú lo estás hospedando, tú le estás dando servicio, tú le estás dando alimento, tú estás sosteniendo que el evangelio prospere, que la verdad prospere, que esta persona tenga testimonio de que realmente esto funciona, ¿no? De que la generosidad funciona para que el reino de Dios pueda crecer. Cuando el Señor nos pide que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo esto tiene que ver con un don, que es el don de dar, el don de la generosidad. O sea, si nosotros queremos entender este pasaje, ¿no? Que muchas veces lo queremos entender completamente y muchas veces no lo entendemos completamente, ¿no? El otro día mi hija Lemi me decía, mamá, más o menos entiendo lo que es el reino de Dios, pero ¿qué cosa es su justicia? ¿No? Y yo le decía, bueno, su justicia es sus buenas obras. Entonces necesitamos nosotros encontrar cómo funciona el reino de Dios y cuáles son las buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Si es el servicio al Señor, si es servir a los que sirven al Señor, tenemos que nosotros estar, como se dice, en la ola de lo que es la perfecta voluntad de Dios, ¿no? En ese momento para nuestras vidas, porque si somos fieles en lo poco, el Señor nos va a ir poniendo en lo mucho. Es como una empresa. Si en una empresa se ve a alguien que es una persona solícita en su trabajo, dice, delante de reyes será puesto. ¿Por qué? Porque se nota que es una persona responsable, que va a estar haciendo las cosas bien, que es una persona íntegra, que es una persona fiel, que es una persona honrada. Entonces el dueño de esa empresa va a tener confianza de darle más y más oportunidades y de ir creciendo en lo que es su carrera, su profesión o en la empresa en la que se encuentra. Entonces, todo lo que nosotros hagamos con generosidad, en todo, vamos a ser prosperados. Es importante que ahora tú analices y tú hagas una introspección y tú digas, ¿en qué cosa en mi vida yo he sido generoso? De repente he ido más allá de lo que debo ir. De repente he dado mucho más de lo que debo dar. De repente he trabajado mucho más de lo que debía haber trabajado. De repente me he preocupado más de alguien de lo que me debía haber preocupado, ¿no? Pero date cuenta tú que en aquello en lo que tú has sido generoso, tú has recibido algo a cambio. O sea, Dios te ha bendecido y te ha prosperado en eso en lo que tú has sido generoso. De repente no con la persona que tú lo fuiste, pero sí Dios busca la manera de recompensarte de otras maneras. Entonces el Señor está dándonos a nosotros siempre ese empujoncito, no te preocupes, si no recibes, si no te recompensa por el lado que tú estás trabajando, yo te voy a recompensar, ¿no? Mi recompensa viene de ti, ¿no? Hay una parte, no lo he puesto en este momento el versículo que dice, no es por demás que
por demás, dice, ¿no? Es que haya trabajado y gastado mis fuerzas. Pero el Señor dice, no te preocupes, tu recompensa viene de mí, ¿no? Entonces, aún cuando nosotros sentimos que hemos dado de más o mucho por una empresa, por un hijo, por una mamá, por un papá que no lo reconocen, no debemos preocuparnos ni sentirnos, ay, pobrecito de mí, ay, pobrecito yo, porque di mucho, porque no, y no me reconocieron, o no me dieron el amor que di, no me correspondieron. Pues no te preocupes, porque el Señor lo está mirando. Y el Señor dice, la recompensa viene ¿de quién? Del Señor. La recompensa viene de Él, porque Él se agrada de que nosotros seamos así. Eso está mostrándole al Señor que nuestra alma está siendo prosperada. ¿Qué cosa es nuestra alma? Nuestra alma es el lugar donde se albergan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y siempre todo lo que significa nuestros sentimientos, nuestras emociones, humanamente hablando, ¿verdad? Definitivamente nos van a llevar a nosotros tener lo que es las obras de la carne, porque la carne no tiene fruto, la carne lo que tiene es obras. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestra alma, por nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que pensamos, lo que queremos, lo que nos gusta, siempre vamos a ser atrapados por las obras de la carne. Siempre vamos a estar en las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Apúntenlo. El que no sabe, apúntelo, por favor, ¿no? Vamos a apuntarlo. Número 1, adulterio. 2, fornicación. 3, inmundicia. 4, lujuria. 5, idolatría. 6, hechicerías. 7, enemistades. 8, pleitos. 9, celos. 10, iras. 11, contiendas. 12, divisiones. 13, herejías. 14, envidias. 15, homicidios. 16, borracheras. 17, orgías y cosas semejantes a estas. Dice acá la palabra de Dios que los que practican cosas como estas no heredarán el reino de Dios. Muchas veces nosotros hemos leído este pasaje, sin embargo, cuando dice no heredarán el reino de Dios, no está hablando cuando nosotros nos muramos, ¿no? Muchas veces leemos esto y decimos, eso va a pasar, no vamos a entrar al reino de Dios, o no vamos si es que nosotros hacemos estas cosas. Pero no está hablando acá de cuando nosotros nos muramos y bueno, tengamos esa esperanza de ir al cielo, sino está hablando de esta tierra, porque no nos olvidemos que Juan el Bautista dijo, arrepiéntete porque el reino de los cielos ya se ha acercado. Entonces nosotros, ¿no? Si estamos practicando estas obras de la carne, cosas que hacemos, ¿no? ¿Por qué? Las hacemos porque nuestra alma está miserable, porque no estamos nosotros haciendo que nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos estén sujetos, sean llevados cautivos a obedecer al Señor, ¿no? Entonces nosotros nos dejamos arrastrar por las obras de las tinieblas, por las obras de la carne, por las obras de las que ya el Señor no ha pagado para sacarnos de todo eso. Dice que el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces necesitamos vivir guiados por el Espíritu. Hace un rato la hermana Erika hablaba de que era necesario ser guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque los que son hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Pero no vamos a poder ser guiados por el Espíritu Santo si nosotros estamos cautivos de cualquiera de estas iniquidades, de estos pecados, de estas maldades,
no nos dejan ver, no solamente es heredar, sino no podemos ni siquiera ver el reino de Dios. Entonces, como no podemos ver el reino de Dios, no vamos a poder nosotros empezar a practicar lo que el Señor nos pide, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, que seas generoso con tu papá, que seas generoso con tu hijo, que seas generoso con los hermanos de la iglesia. No vas a poder practicar ninguna de las buenas obras que el Señor preparó, porque no puedes ver el reino de Dios, simplemente no lo puedes ver, porque el Espíritu Santo es el que te tiene que guiar a las buenas obras. Entonces, si tú todavía estás viviendo en las obras de la carne, no puedes, o sea, es muy difícil, imposible diría yo, que quieras estar en las obras que el Señor preparó de antemano para que tú andes en ellas, porque la única manera como tú vas a poder hacerlo es siendo guiado por el Espíritu Santo y estar lleno del fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que tiene es un fruto que crece dentro de ti, y dice que es el más pequeñito. El reino de Dios, cuando tú lo siembras en tu corazón, puede ser la semilla más pequeñita, como un granito de mostaza. De repente empiezas con algo muy pequeñito, ¿no? Decides tú dejar todas esas, porque tienes que hacer morir. O sea, ya el Señor murió en la cruz, pero esa parte de tu carne nadie te la va a matar. Ni tu vecino, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hijo, ni tu esposo, ni tu esposa. Tú tienes que hacer morir lo terrenal que hay en ti, no hay nadie más que lo va a hacer. Entonces, para que el fruto del Espíritu Santo no madure en ti, tienes que comenzar aunque sea con un poquito, ¿no? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Que va a surgir cuando tú decides, ¿verdad?, ser guiado por el Espíritu Santo, someterte al Espíritu Santo. Es un fruto que viene con varios, o sea, es como un racimo de uvas que tiene varias características, ¿no? Y dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra estas cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna condenación, que no hay ningún documento legal que el diablo tenga contra ti si tú haces estas cosas o si tú tienes ese fruto en tu vida. O sea, el enemigo no te va a acusar, no te va a tener cautivo y no te va a atacar cuando hay un fruto que sale de ti que tiene todas esas características. Porque cuando este fruto del Espíritu Santo empieza, ¿verdad?, a madurar en ti, ¿no?, es el único que te va a llevar a la generosidad, porque sin ese fruto del Espíritu Santo no vas a poder tú ser generoso, sino de repente puede ser que des, pero no lo das como el Señor quiere que des, no eres generoso con alguien como Dios quiere que lo seas, sino que lo haces por obligación, porque tal persona tiene necesidad, o porque ya ahí dice que tengo que hacerlo, ¿no? Ahí en la palabra dice que tengo que diezmar, que tengo que ofrendar, ya pues tengo que hacerlo, pero no es la manera. Entonces no vas a disfrutar de lo que el reino de Dios quiere darte. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es el que va a hacer que tu alma sea prosperada. El fruto del Espíritu Santo va a hacer que lo que piensas, lo que tú sientes y todo lo que tú hagas, ¿no?, esté acorde con el Espíritu Santo. Y como te decía, no hay ninguna ley que venga a querer ir en contra de lo que tú vas a hacer guiado por el Espíritu Santo. Miren qué hermoso, porque si antes hacíamos cosas, ¿no?, porque la carne nos empujaba a hacerlas, ¿no?, cuando nosotros vivimos en el Espíritu, tenemos que hacer otras cosas también que nos van a dar esfuerzo, que parece que no fueran muy agradables, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer lleno del fruto del Espíritu Santo. Y cuando pasa eso, la gente no va a entender, va a decir, ay, pero qué sonso.
qué tonto, mira, tenía que cargar una mía, pero está cargando dos, ¿no? Pero mira que cómo le da a su mamá, no, que todos los hermanos deben darle, pero solamente él le da. Pero lo que pasa es que a él sí le alumbró lo que en el reino de Dios, ¿verdad?, él va a disfrutar, que es que cuando cumple con el mandamiento, que honres con tu padre y con tu madre, te va a ir bien y vas a hacerte larga vida. De repente son 5 hermanos, solamente él lo está haciendo, pero al final, ¿quién va a ser bendecido? La persona que está cumpliendo con la palabra, la persona en la que ya no se deja llevar por sus emociones, por su envidia. Ay, pero yo doy, pero los otros no dan, ¿no? Por sus celos, por su envidia, por todo lo que significa la obra de la carne, que eso normalmente como seres humanos muchas veces somos arrastrados a eso. Ay, pobrecito yo, sino que estás haciendo que tu alma madure porque le estás llevando cautiva a la obediencia de Jesucristo y estás pensando como piensa Cristo. Estás pensando que hay un mandamiento con promesa y ese mandamiento con promesa es honra a tu padre, a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida, ¿sí? ¿Ok? Puede ser que también tú vas a la iglesia, muy lindo todo, pero las obras de la carne es la ira. De repente no, has decidido no controlar la ira con tus hijos y tú estás muy bien en la iglesia, lindo, pero llegas a tu casa y empiezas a gritar a tus hijos, empiezas a maltratarlos y estás en las obras de la carne. Ya no puedes ser generoso con tu hijo porque ya rompiste lo que significa el reino de Dios para esa relación que tenías con tu hijo, con tu hija. Entonces no le permites ni a tu hijo ni a tu hija ver el reino de Dios porque lo estás tratando con ira, ¿no? Y encima te saliste del fruto del Espíritu Santo, ya el fruto del Espíritu Santo ya no está y ya no puedes ver ni tampoco las buenas obras que Dios tiene para ti. Entonces, ¿qué pasa? La obra de Dios en tu vida se detiene. Ya no quieres predicar, por supuesto, porque no ves resultados, porque aunque estás diezmando, estás ofrendando, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no puedes ver el reino de Dios. Entonces ya empiezas a criticar, no, esto no funciona, no, así no es. ¿Por qué? Porque necesitas la bendición de Dios para que el Señor se manifieste, para que seas prosperado en todas las cosas. Todas las cosas no significa solamente con lo económico, significa nuestras relaciones personales con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con la persona con la que trabajamos, con todos. Si nosotros tenemos iras continuas con nuestro empleador, no vamos a ser prosperados, ¿no? Vamos a estar en las obras de la carne. Y ese empleador va a decir, esta persona es cristiana, sin embargo todo el tiempo para renegando, si le digo haz tal cosa, lo hace de mal humor, lo hace fastidiado. Entonces no estamos dando nosotros, no estamos andando en la verdad, no nos estamos conduciendo fielmente, porque nuestra vida continua es un servicio a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar a mucha gente a comprender que hay un reino donde se vive diferente, donde se piensa diferente, donde se hacen las cosas diferente. No es solamente aprendernos los pasajes bíblicos de paporreta y hablarlos y decirlos, escribirlos en el Facebook, sino es vivirlos, es experimentarlos. El reino de Dios es una experiencia, no es algo que lo tengo yo acá en la cabeza nada más, sino que es algo que yo tengo que vivirlo, ¿verdad? Entonces, los que son de Cristo ya han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, también tenemos que andar por el Espíritu. Amén. Entonces, se supone que los que somos de Cristo, todo lo que es las obras de la carne, ya las hemos hecho morir, porque queremos y anhelamos el reino de Dios. Amén. Si no estamos jugando, disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Si no estamos perdiendo el tiempo en la iglesia, hermanos, ¿no? Si no estamos aprendiendo de la verdad. Estamos haciéndole perder el tiempo a nuestros pastores, que están ahí para enseñarnos las cosas de Dios.
Entonces estamos haciendo bulto en la iglesia y estamos yendo muchas veces desganados y fastidiados porque no estamos viendo el reino de Dios, no estamos disfrutando del reino de Dios, no estamos gozándonos con la verdad, ni estamos siendo fieles en las cosas que el Señor nos está demandando. Amén. ¿Quién es la persona que por eminencia nos enseñó a ser generosos? Tenemos que buscar quién nos enseñó. El primero fue el Padre, que dice que nos entregó, o sea, nos dio, fue generoso con nosotros, nos dio a su único, no tenía más, o sea, podemos decir, no, tenía 20 hijos y nos dio uno, ¿no? Uno que le sobraba. No, el Padre dice que nos dio lo mejor que Él tenía, nos dio a su único hijo. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo en el Getsemaní le dijo al Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya, sabiendo que era un gran sacrificio dar su vida y se dispuso a darla. ¿Ok? Entonces el segundo que nos enseñó a dar fue Jesucristo y no le fue fácil porque no tenía que dar a su hijo. Creo que el Padre fue muy difícil dar a su hijo, pero Jesús tenía que dar su vida, ¿no? Entonces él tuvo que ser obediente, ¿verdad? Tuvo que ser muy, muy obediente para dar lo que el Señor le estaba dando. Entonces estamos viendo que la generosidad no es fácil, ¿o sí? La generosidad pareciera que cuesta algo que duele en el alma, porque no tiene, ¿cómo le puedo decir? No tiene lógica. Amén. La generosidad no tiene lógica, ¿o sí? Pero es parte del reino, ¿sí o no? Entonces, ¿quién más nos enseñó o nos enseña a dar? Es el Espíritu Santo que nos llena de dones. ¿Ustedes creen que la iglesia merece los dones del Espíritu Santo? ¿Ah? Sin embargo, dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Que el Espíritu Santo renueva la faz de la tierra cada día. Imagínense cómo no se cansa de dar. El Espíritu Santo no se cansa de dar, no se cansa de enseñar, no se cansa de guiarnos, no se cansa de ayudarnos. Él es nuestro ayudador, es nuestro consolador, es nuestro ayudador, es aquel que nos enseña algunas cosas, no todas las cosas. Entonces miren, el Espíritu Santo también nos enseña a ser generosos. Y ahora, ¿nosotros qué? ¿Somos generosos? ¿Hemos aprendido de ellos? ¿O solamente los escuchamos así como en algún momento Job dijo, de oídas yo te había oído, pero ahora recién sé quién eres, ahora recién mis ojos te ven, no puedo justificarme delante de ti, yo pensé que era bueno, pero ahora cuando te veo me arrepiento en polvo y ceniza, ¿no? Tuvo que tener una experiencia tremenda Job de darse cuenta de que todo lo bueno que él había hecho no era suficiente, que en algún momento su alma le jugó una mala pasada. ¿Por qué? Porque él tuvo temor, ¿verdad? Él tuvo temor, tal vez hizo cosas que fueron guiadas por el temor, y ahí es donde abrió puertas, ¿verdad? Tal vez tenía idolatría por los hijos, porque él todo el tiempo estaba pensando en los hijos, que le va a pasar algo, ¿no? Y estaba ofrendando por los hijos. De repente esa era parte de su iniquidad. Sin embargo, el Señor estaba esperando solamente que se diera cuenta de que Job no era tan inteligente, ¿no? De que Job necesitaba de Dios, necesitaba saber que Dios tenía mucho más para él. El capítulo o el pasaje
que más a mí me impacta acerca de lo que significa la generosidad de Dios y lo que produjo esta generosidad de Dios, de nuestro Salvador, de Jesucristo en la cruz, es el pasaje de Isaías 53. Y yo creo que sería importante leerlo ahora. ¿Qué les parece? Vamos a leerlo todos juntos para que nosotros veamos el fruto de nuestro Maestro, de aquel, ¿verdad?, que lo dio todo por nosotros. Fue tan generoso realmente, no lo merecíamos. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartiré el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hasta ahí nomás. Tenemos que entender, hermanos, y tenemos que ver que el Señor Jesucristo fue la imagen de la generosidad, realmente. Él es la justicia de Dios, o sea, es la buena obra de Dios. Y el Señor dice que nosotros somos justicia por Él, o sea, hemos sido hechos justos por Él, somos la buena obra que Él ha hecho, la mejor obra que Él ha hecho por nosotros. Esa justicia de Dios es tremenda, esa buena obra de Dios es tremenda, es perfecta, es completa, es suficiente, pensó en todo por nosotros. No escatimó nada, no escatimó el sufrimiento, el dolor, el desprecio, el abatimiento, o sea, se entregó completamente, ¿no? Por nosotros, sabiendo que nosotros no lo merecíamos, ninguno de nosotros merecíamos todo lo que Él había hecho, todo lo que Él había dado, pero sin embargo, miren esta imagen de lo que es la generosidad de Dios le llevó, ¿verdad?, a quebrarnos a nosotros. Cuando vimos su amor, cuando vimos su inmenso amor por nosotros, eso nos quebró, porque en el mundo no existe eso. Nunca en el mundo vas a ver que alguien, ¿verdad?, haya hecho tanto bien por
por alguien que no se lo merecía. Y realmente ninguno de nosotros nos merecíamos toda esta obra tremenda, preciosa y suficiente que el Señor. Es difícil. Hay algunas personas cuando se les predica dicen, no, pero yo no creo que Jesús haya muerto por mí, ¿no? O sea, no creen todo lo que el Señor ha hecho. Hay incluso católicos que no creen que se merecen el cielo, que no creen que todo eso, lo que el Señor hizo, les beneficia a ellos, ¿no? Y lo cierto es que realmente el Señor hizo una obra maravillosa para que nosotros, como cristianos, aprendiéramos. Ahora la pregunta es, ¿hemos aprendido a ser generosos? ¿Hemos aprendido a hacer algo para que esa verdad de Él trascienda, ¿no?, a través de nosotros? ¿O nosotros estamos poniéndole una barrera a la verdad porque nosotros mismos no estamos dando testimonio de la verdad? No estamos andando en la verdad. Andar en la verdad es andar en Cristo, andar de la manera como Cristo anduvo, oyendo al Padre y haciendo las cosas que el Padre le encargaba hacer. Y como les decía hace un momento, todo lo que tiene que ver con el reino tiene que ver con dar, tiene que ver con generosidad. Si nosotros no aprendemos a darle al Señor lo que el Señor nos pide, ¿no? Primeramente nuestra carne, las obras de la carne, ¿no?, para que nosotros podamos disfrutar de lo que es el reino de Dios. Solamente cuando nosotros hacemos morir las obras de la carne, vamos a poder entender el reino de Dios, ¿verdad? Completamente. Y cuando empezamos a entender el reino de Dios, queremos que el reino de Dios avance, nos disponemos nosotros a querer edificar su casa, querer dar los diezmos, querer dar las ofrendas y querer hacer obras para el Señor. Porque cuando nosotros damos los diezmos y las ofrendas, el Señor nos va a bendecir y nos va a prosperar para que nosotros hagamos las buenas obras. Pero si nosotros no damos ni los diezmos ni las ofrendas, vamos a estar en las obras de la carne, porque de repente vamos a estar con envidias, con celos, con contiendas, con pleitos, porque vamos a querer conseguir las cosas de esa manera y no a través de lo que es el reino de Dios y el fruto del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que decidir ahora, porque los tiempos son difíciles. Ya no podemos seguir jugando a ser cristianos, necesitamos ser cristianos de verdad, auténticos. Necesitamos ser cristianos fieles, cristianos que demos el fruto de las buenas obras que el Señor ha puesto delante de nosotros. Si nos vienen muchas cosas por hacer, el Señor va a mandar gente, ¿no?, de otras naciones acá a conocer el santuario, y vas a estar dispuesto a dar tu casa, vas a estar dispuesto a darle comida, techo, vivienda a un profeta que venga, porque ya estás prosperado, ¿no?, porque ya tienes para hacerlo, o ya sabes, has aprendido que eso te va a traer bendición. Pero si todavía estás en las obras de la carne, te aseguro que no vas a querer recibir a nadie en tu casa, porque vas a tener miedo que escuchen que todavía estás hablando malas palabras, que estás tratando mal a tu esposa, a tus hijos, ¿verdad?, que no tienes para proveer a tu casa. Entonces se va a notar que estás viviendo de repente hablando mal de los hermanos, del pastor, de la iglesia, y no vas a dar buen testimonio. Pero si te alineas ahora, si siquiera decides poner un granito de arena en tu espíritu, un granito de mostaza en tu espíritu, para empezar a hacer las cosas, de repente no tienes mucho, pero empieza con lo poco, así como empezó la viuda. La viuda empezó con lo único que tenía, pero entendió que había un reino, que ella quería cambiar su situación, su manera como estaba viviendo. No se trata de la cantidad, se trata del entendimiento. Por eso es que el Señor dice, y justificará mi siervo justo a muchos, ¿no?, por su conocimiento, ¿no?,
justificará a muchos. Él sabía que obedecer al Padre a él no le gustó. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, lo que él sentía, lo que él pensaba. Él se afligió en gran manera, o sea, se quebró en gran manera. No le fue fácil cumplir con la voluntad del Padre, pero tenía que hacerlo. A muchos les cuesta cumplir con la voluntad del Padre, pero dice la palabra, veré el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Muchas veces tenemos que ver el fruto de la aflicción de nuestra alma, porque de repente no tenemos. Es un tiempo difícil, no tengo. ¿Cómo voy a tener para diezmar si ni siquiera tengo para comer? Pues de eso se trata, de que el Señor no solamente quiere darte para comer, sino que quiere darte para que tengas, para que tú le ayudes a otros, para que de repente hospedes a otros, para que de repente le mandes ofrendas a otras personas que están fuera, en otros países, como, ¿por qué no? Pero el Señor quiere bendecirte, quiere que prosperes en todas las cosas. Pero tu alma, es importante que sujetes tu alma a la voluntad de Dios, tus pensamientos a la mente de Cristo, porque si no, no vamos a avanzar. No vas a avanzar tú, no va a avanzar el reino, no va a avanzar la iglesia y vamos a estar dando vueltas en un mismo lugar, ¿no? Es impresionante la manera como el Señor me ha permitido, hermanos, ver en este año, en estos años de pandemia, donde las cosas son para muchos, la mayoría color de hormiga, realmente ver cómo el Señor ha permitido a hermanos que se han dispuesto a sin pensar, ser generosos con Dios, simplemente dar en sus fuerzas y muchas veces mucho más allá de sus fuerzas, ver cómo Dios los ha guardado, los ha bendecido, los ha prosperado, les ha dado cosas que no pensaban tal vez tener. Conozco una chica que no tiene ni 25 años, hermanos, y como testimonio quiero contarles, esta chica fue sanada de una enfermedad grave en uno de los servicios de la iglesia. Y esta chica decidió dar ella diezma, pero decidió de la cuarta parte de su sueldo, ¿no? Como una ofrenda. Y esa ofrenda me la hace llegar todos los meses de una manera personal a mí. ¿Por qué? Por gratitud de lo que Dios le sanó de una enfermedad muy grave, ¿no? Y ustedes saben que yo tengo una carga grande con mi familia, con mi hermano, y eso me ayuda a mí todos los meses a poder cubrir, ¿no? Esos pagos que yo tengo que hacer. Y qué increíble, porque el Señor, siendo tan joven, ya le dio un carro y un carro del año, ¿no? Así, como dice la palabra, busca primero el reino de Dios y sus buenas obras. Ella no sabe, ella no está bien en ese momento el servicio, pero yo me quedo sorprendida de ver cómo la palabra se cumple en tiempos tan difíciles. Busca primero el reino de Dios, ¿no? Su justicia, y todas las demás cosas te vendrán como añadidura. No es por nuestra inteligencia, no es por nuestro esfuerzo en el trabajo, de repente, ¿no? Aunque es una persona muy trabajadora, ¿no? Dios le da mucha sabiduría, pero es porque fue guiada por el Espíritu para hacer eso. Ella no sabía mi necesidad, no la sabe, ni siquiera le he contado este testimonio, pero miren, hermanos, cómo es que Dios suple para sus santos, ¿no? Yo me quedo sorprendida realmente de la manera como el Señor, cuando uno decide hacer una buena obra, el Señor te da para eso. El Señor te da para eso. Y bueno, en el caso particular, como les estaba contando a mi hermano, yo decidí hacer algo por él, que para mí es algo bueno. Y Dios me suple cada mes para esa necesidad de una forma increíble, ¿no? Entonces, a veces nosotros decimos, bueno, quiero hacer tal cosa, pero el compromiso económico es fuerte, ¿no? El compromiso económico no es fácil, pero el Señor va a estar ahí ayudándote, porque Él puso esa buena obra para que tú la hagas por otra persona. Él puso esa necesidad que tiene otra persona, que nadie más la va a poder suplir, que no seas tú. De repente es alguien muy cercano, es tu mamá, es tu hermano, es tu hijo. Pero si tú no tienes fe, ¿no? ¿Quién más va a tener fe?
para suplir las necesidades inmediatas. Tú tienes que creer que Dios es un Dios que suple, un Dios que ha prometido estar contigo y que te dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya te han sido dadas. Es importante que tú seas fiel, que tú seas íntegro en las cosas de Dios, y todas las demás cosas que tú necesitas, Dios la va a poder suplir. Pero no nos olvidemos que para que nosotros disfrutemos de lo que significa el reino de Dios y sus buenas obras, tenemos que dejar pues las obras de la carne. No podemos nosotros estar pretendiendo, ¿no?, disfrutar del reino de Dios y las buenas obras, ¿no?, que Dios tiene para nosotros y que nosotros tenemos que hacer también para Él, porque eso nos va a traer mucha alegría y mucho gozo a nosotros, a hacer buenas obras. De verdad que no hay alegría más grande que poder hacer algo por los demás. Pero tenemos que crecer, hermanos, tenemos que crecer. O sea, yo el día de ayer estaba viendo una serie que se las recomiendo, que se llama Las cosas por limpiar. Es una serie que es pequeña, no es muy grande, pero lo que más me impresionó era de una mujer que había sido maltratada, abusada emocionalmente o físicamente por su esposo, que se dedicaba a muchas mujeres que también pasaban por la violencia familiar, y había hecho una casa de refugio donde estas mujeres iban 1, 2 o 3 veces, las veces que fuera necesaria, refugiarse ahí tenían pequeños departamentos, tenían comida, tenían casa, tenían ropa, no tenían como una boutique donde podían ahí adquirir sus ropas que necesitaban para ellas, para sus niños, zapatos, todo, con el fin de que esas mujeres salieran de esos traumas, ¿verdad?, de violencia, y ellas pudieran valorarse a ellas mismas y poder retomar su vida con sus hijos, ¿no? Y yo veía cómo esta mujer no se quedó en ese trauma, sino que avanzó para ayudar a otras que habían pasado por esa experiencia. ¿Cuántas cosas Dios no querrá que tú o yo hagamos? Pero necesitamos creer, necesitamos tener fe y necesitamos hacer las cosas de Dios con amor, no en nuestras emociones, no en nuestros sentimientos, no en nuestras necesidades, sino en la obediencia a Dios, que no es fácil. Como les decía, al Señor no le fue nada fácil, ¿verdad?, entregarnos ese reino y completar la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo creo que para nosotros nos va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero necesitamos hacerlos, hermanos. Necesitamos hacer morir todo aquello que Dios quiere que en lo que muramos, porque el Señor nos está viendo, el Señor nos está demandando. Si hay alguna de las obras de la carne que todavía están permaneciendo en ti, yo quiero decirte que algunas veces mis relaciones con mis hijas se truncaban y no prosperaban, porque yo muchas veces, por lo mismo que quería que ellas hicieran las cosas de tal o cual manera, yo me llenaba de ira, y a veces mi sola cara ya les hacía que ellas no quieran saber nada de Dios, ni de su reino, ni de nada de lo demás, ¿no? Y a veces así, hermanos, nos escapamos, ¿no? No nos damos cuenta, ¿no?, cuando ya estamos en las obras de la carne. Fácilmente nos escapamos. De repente ya estamos viendo películas que ya no deberíamos ver, y necesitamos salir de esas cosas, porque de repente ahí hay lujuria, hay cosas feas que ya nosotros como hijos de Dios ya no deberíamos estar accediendo a esas cosas. Menos pues estar hablando de fornicación, de adulterio, etcétera, etcétera. Necesitamos arreglar todas esas cosas, porque yo creo que todos queremos ser prosperados, todos anhelamos ser prosperados, pero nuestra alma necesita, ¿no?, estar alineada. Nuestra alma necesita estar alineada al Señor, necesita estar prosperada y necesita saber de que tiene redención en Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a hacer una oración todos juntos. Vamos a pedirle todos juntos al Señor que prospere nuestra alma. Amén.
que todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones sean llevados cautivas a la obediencia de Jesucristo, para que nosotros podamos sembrar en nuestro corazón ese pequeño granito de mostaza, amén, de creer, de tener fe en las cosas que Dios nos está diciendo, porque son verdaderas, no las perdemos cuando no creemos, decidimos no creer, decidimos no hacer las cosas con amor, decidimos estar murmurando, estar quejándonos, estar lamentándonos, ¿verdad? Pobrecito de mí, pobrecito yo, cuando el Señor ya lo ha hecho todo en la cruz para nosotros, ya lo logró todo. Solamente necesitamos ese empujoncito, amén, de fe para poder nosotros disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué tal si hacemos una oración para que esa alma nuestra sea prosperada? Amén. Vamos a orar. Padre bendito Dios, Señor, estamos aquí delante tuyo, Señor, tú nos conoces, tú eres fiel, Señor, y misericordioso. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y queremos pedirte perdón, Señor, si muchas veces no estamos viendo tu reino, no estamos escuchando tu voz, no estamos haciendo las obras, Señor, que tú has preparado de antemano para nosotros, Señor. No estamos andando en tu justicia, sino en nuestra justicia, que tu palabra dice que son como trapo de inmundicia delante de tus ojos, Señor. Queremos, bendito Dios, más de ti, pero tú quieres también más de nosotros, Señor. Ayúdanos porque no podemos, Señor, bendito Dios, estar, Señor, nosotros detenidos en tu obra, detenidos en declarar tu verdad, detenidos en estar, Señor, cautivos de pensamientos y de sentimientos, Señor, que no nos permiten progresar, que no nos permiten salir adelante, que no nos permiten ver las maravillas de tu ley, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo tu amor, Señor, porque no merecíamos, Señor, un amor tan grande, ni toda la generosidad que tú has tenido con nosotros y que cada día nuestro Padre Celestial, Señor, tiene con nosotros, y que tu Espíritu Santo, Señor, que tú nos has dejado, bendito Dios, para que nos guíe, Señor, está continuamente allí hablando, tratando con nosotros, así como el apóstol Juan hablaba con su amado discípulo Gallo, Señor, y se alegraba y se gozaba cuando andaba en la verdad. Así, Señor, tu Espíritu Santo quiere guiarnos día a día en tu verdad, en tu reino, en la majestuosidad de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, papito lindo. Amén. Amén. Amén, hermanos. El Señor me los bendiga mucho y con mucho amor esta palabra para todos ustedes y para mí y para todos en mi casa, que podamos realmente disfrutar de todo lo que significa el reino de Dios. Un abrazo.